Gracias al agricultor, varias personas tienen empleo, entonces es hora de ayudar a los agricultores para que ellos sigan con el trabajo que están y han hecho siempre. Las opiniones expresadas en este podcast no representan las opiniones de la Organización de los Estados Americanos, su secretario general o sus Estados miembros. Sigan escuchando para conocer más en este episodio. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a La Zona, un podcast que sirve como plataforma para el diálogo constructivo entre los que vivimos en la zona de adyacencia sobre temas de relevancia con una perspectiva local presentado por jóvenes de Belice y Guatemala, bajo la coordinación de la oficina de la OEA en la zona de adyacencia y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Mi nombre es Yari Chan y es un gusto poder estar acá en el podcast La Zona de la OEA. Tengo 22 años y actualmente estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues fui parte del curso de radio y podcast implementado por la Cooperación Española acá en la OEA. Hola, buenas a todos, mi nombre es José. Yo soy de Belice, como normalmente se conoce en Latinoamérica, pero el nombre correcto que usamos en el país sería Belize. Y yo tengo 25 años y también tomé parte en este curso de locución y radio para podcast. El día de hoy conversaremos sobre los riesgos de desastres en la agricultura, qué son y cómo se gestionan. Para ello estaremos ahondando en el papel del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED de Guatemala y la Organización Nacional de Manejo de Emergencia, NEMO por sus siglas en inglés, de Belice. Esperemos que disfruten de esta conversación, ya que nos ayuda a conocer cómo prepararnos, gestionar y mitigar en alguna medida los desastres antes de que ocurran y también qué instituciones nacionales nos pueden brindar apoyo en el proceso. Para comenzar con la información, José, ¿qué son los riesgos y qué es un desastre? Mi propia definición sería que un desastre puede ser algo natural que puede herir a las personas y también a los animales. También puede causar daños personales. Yéndonos a un poco más profesional y algo más estructurado a un nivel internacional, tenemos que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre define el riesgo como la probabilidad de que un resultado genere un efecto negativo en las personas, los sistemas o los bienes. Muchas gracias por esta definición inicial. Y para ahondar un poco más en el tema, ya que esto que nos comentas, también quiero compartir con nuestros seguidores que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres trabaja en la intersección entre la comprensión del riesgo, la reducción de las pérdidas que generan los desastres y la prevención de nuevos riesgos. Y creo que también vale la pena esclarecer qué son los desastres. Entendemos que estos son aquellas situaciones en las que se da un encuentro adverso entre las personas y los posibles riesgos, que llegan de forma rápida e inadvertida, generando así un mayor impacto. Las personas más afectadas son las que no han tomado en cuenta medidas para reducir o evitar los riesgos existentes, ya que pues también tengamos en cuenta que riesgos siempre vamos a tener, sobre todo en las diferentes comunidades existen distintos tipos de riesgos y de esta manera ya cuando pues se da una situación ya de un mayor impacto, pues entonces es denominada un desastre. Perfecto. Te agradezco por esos datos y como veremos más adelante, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres es la entidad internacional que se encarga de adelantar estándares y protocolos para la gestión nacional de riesgos. Y en nuestros países tenemos agencias nacionales que se encargan de implementar acciones en línea con
esos estándares internacionales. También entendemos que cada país pues tiene, como mencionabas, protocolos y estándares y por lo tanto también instituciones que se encargan de estos desastres, sobre todo para la prevención de ellos, ya que es más efectiva la prevención que la restauración. Ahora que tenemos claro qué son los riesgos y los desastres, podemos enfocarnos en las implicaciones que los desastres como tal tienen sobre el sector agrícola y también la misión de las organizaciones como el Instituto Americano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Perfecto. Tengo plena seguridad de que nuestros seguidores se deben estar preguntando, pero ¿por qué es relevante prevenir los riesgos de desastres en el sector agrícola? Así es. Una de las más grandes importancias del por qué prevenir los riesgos de desastres en el sector agrícola es que tanto en Guatemala como en Belice, la gran parte de la economía es pues justamente que viene de la agricultura. De acuerdo con el informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, sobre el impacto de las crisis y los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria del 2021, las repercusiones de las catástrofes supusieron para los sectores agrícolas de las economías de los diferentes países en desarrollo un costo de más de 108,000 millones de dólares americanos en pérdidas o daños en la producción agrícola y ganadera. El informe de la FAO señala algunas de las principales amenazas o riesgos que puede enfrentar el sector agrícola, como, por ejemplo, las sequías, que son el principal fenómeno responsable de las pérdidas de producción agrícola, seguida de las inundaciones, las tormentas, las plagas y las enfermedades y los incendios forestales. También se estima que más del 34% de las pérdidas de producción agrícola y ganadera en los países de bajos ingresos y también medianos se deriva de las sequías. Y por otro lado tenemos también las plagas, enfermedades e infestaciones en la agricultura y la ganadería, que también se han convertido en un importante factor de estrés para el sector. Estos desastres biológicos causaron el 9% de las pérdidas totales de producción agrícola y ganadera en el periodo comprendido entre 2008 y 2018. Hablando de las plagas que mencionabas recientemente, fue lo que ocurrió en 2020 cuando enormes enjambres de langostas del desierto devastaron el Gran Cuerno de África, la península arábica y Asia sudoccidental, destruyendo cultivos y comprometiendo la seguridad alimentaria de estos lugares. Quiero que tomemos el tiempo ahorita, ya que están todos sintonizando junto conmigo, nos imaginemos y nos pongamos en el lugar de las personas que estaban viviendo esto. Ellos pusieron el empeño, el esfuerzo, tomaron su tiempo, se esforzaron durante días bajo el sol caliente, especialmente en África. Cómo estaban quemados, exhaustos, se levantaban temprano, se iban a dormir ya tarde, no dormían las horas correctas para cuidar su plantación, incluso que cuando ya esté creciendo no llegue otra persona y se lo robe. Entonces hay muchas cosas de que la persona tiene que pasar, el agricultor, para que esto tenga fruto, y después en su mente, cuando ya está ahorita creciendo, dirán, el dinero que yo usaré de esto de ganancia lo voy a usar para darle una buena vida a mi familia, estudios, gastos, etc. Pero ya cuando viene un fenómeno así y no hay otra manera de cómo sobrevivir, ¿qué haría uno? Y como mencionabas, hay que ponernos en ese contexto y en esa perspectiva de la importancia de establecer estrategias de reducción, mitigación y sobre todo prevención de riesgos en el sector agrícola, especialmente en nuestros países de renta media y baja, donde el sector agrícola forma parte muy importante de la economía, ya que no es solo a nivel importación, sino a nivel de economía propia y personal de las personas en las, sobre todo, comunidades de los diferentes países. Bueno, Yari,
Ahora que hemos conversado un poco sobre las implicaciones que tienen los desastres en el sector agrícola, quizás valga la pena conocer qué es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, o ICA por sus siglas. El ICA es el organismo especializado en agricultura del sistema interamericano que apoya los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el desarrollo agrícola y el bienestar rural. Se encarga de brindar cooperación mediante el trabajo cercano y permanente de los 34 Estados miembros de este instituto. Ok, perfecto. Y para nuestros seguidores, tanto en Belice como en Guatemala, contamos con oficinas de representación del ICA. Sería bueno que nos acerquemos a estas oficinas o que visitemos sus sitios web para conocer más sobre los proyectos de cooperación y acciones de gestión de riesgos y seguridad alimentaria que adelantan en nuestros países. Esa es una gran sugerencia. Ya saben, amigos y amigas que nos ven y escuchan. En la descripción les dejamos el enlace para que conozcas más sobre el ICA. Aprovecho también para resaltar que en nuestra región los esfuerzos de gestión y mitigación del riesgo se han focalizado en acciones de respuesta y de reconstrucción, que son, pues, como lo dice, más responsivos que preventivos. Y aunque estos son necesarios, no son suficientes o eficientes. Pero lo que dices es muy cierto. Y es por ello por lo que la gestión de riesgos debe ser entonces abordada con una visión integral en la que se puede generar instrumentos de prevención, mitigación y transferencia de los riesgos. Visión que incluye a todos aquellos actores públicos y privados que promueven los instrumentos de gestión del riesgo que necesitan coordinar y trabajar en función de una estrategia consensuada. Y es que, como mencionas, aún con todo un sistema integral de prevención, mitigación y transferencia de riesgos instalada, hay que ser conscientes que la gestión apropiada de riesgos agropecuarios no va a evitar que un desastre natural ocurra, pero esta apunta a mitigar las pérdidas productivas y económicas, manejando los riesgos y contando con los instrumentos necesarios para eventos futuros. En eso estoy totalmente de acuerdo, Yari, pero en nuestra próxima sección vamos a conocer un poco más sobre el rol de nuestras oficinas nacionales para la gestión del riesgo. La Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres con Red de Guatemala y la Organización Nacional de Manejo de Emergencias, NIMO en inglés, de Belice, así como las acciones que adelantan para la gestión de riesgo en la agricultura en nuestros países y cómo podrían beneficiar a la zona de adyacencia. Pero antes queremos dejarlos con el siguiente material para que profundicemos más en el tema de los riesgos de desastres naturales en el sector agrícola. Ya volvemos. Over 700,000 people lost their lives as a result of disasters between 2005 and 2015. Approximately 23 million were made homeless. The total economic loss is estimated at more than $1.3 trillion. The intensity and frequency of natural hazards is increasing through climate change. When we talk to farmers locally, they tell us about it. They describe it very precisely. So when a disaster like a storm or a flood or drought hits them, vulnerable farmers, they can lose their entire livelihood base for the running but also for the coming seasons. A FAO study, which looked into the period of 2003 to 2013, has shown that the agriculture sector absorbed about 22% of all damage and losses caused by natural hazards. But agriculture is also a sector which can contribute a lot to reduce the impacts. It's part of a solution. We know farmers, pastoralists, they're the custodians of our environment. If they put sustainable practices on their land, a lot of disaster impacts can be reduced. Investing in prevention is 4 times more effective
than compared to the cost of emergency response. We need to invest more in preventive action, not only in the context of natural disasters, but also in the context of protected crisis and conflict. FAO supports countries that are highly affected by natural hazards in developing sector-specific plans for disaster risk reduction. We have a rich fundus of practices and technologies which can be applied to enhance the resilience. Like stress-tolerant varieties, resilient animal breeds, or advanced water management practices. There is a need to upscale practices. There is a need to enhance the access of the most vulnerable, particularly to the knowledge and to the practices we have. I think if we continue this way, if we move ahead, we will be able to build the resilience of our cities, of our farmers, of our communities and the world. En primer lugar, pues muy buen video, bastante corto, pero concreto con la información que nos mencionaban, dándonos desde un principio pues un ejemplo pues de estas consecuencias a raíz de uno de los desastres en los diferentes años y pues específicamente cifras de personas, según vimos, que fueron afectadas directamente, no solo de la agricultura, sino que de la sociedad en general. También nos mencionaba el video que ellos muchas veces llegan a prevenir con sus conocimientos que probablemente no sean muy tecnológicos, ya que muchos de estos agricultores están en las comunidades y desafortunadamente no tienen como que mucho acceso a tecnología que actualmente pues día con día avanza en todos los sectores y sobre todo en el agrícola para hacer pues más fáciles y sencillos sus diferentes producciones. Aún con todo ello, que puede que ellos no posean con esto, pues tienen como estos conocimientos más de experiencia con los que ellos pueden llegar a prevenir y poder tener un poco más de apertura para poder solucionar los diferentes impactos que tengan de los desastres naturales. Tú, José, ¿qué tienes para agregar en comentario para este video? La mera verdad me pareció algo interesante este video, algo impactante, que yo me pongo a pensar de que depende el país donde esté localizado, depende la forma de prevención que el gobierno debe de implementar o planear para ayudar a los agricultores. Por ejemplo, Belice y Guatemala están localizados en un lugar donde están geográficamente, digamos, un clima tropical. Entonces, si vamos viendo esto, entonces nuestros gobiernos tienen que ir viendo qué es lo que está pasando y cómo podemos prevenir esto. Entonces, ahora vamos a referirnos a las agencias nacionales de nuestros países. Empezamos con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED de Guatemala. Esta fue creada en 1996 como la entidad encargada de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción de los daños derivados de la presencia de los desastres. Como su nombre lo indica, CONRED es una coordinadora. Esto significa que su trabajo consiste en reunir a todos los participantes, brindarles información confiable, exacta y oportuna, establecer mecanismos de comunicación eficiente y proporcionar una metodología adecuada para la reducción de desastres. Ahora es mi turno de contarles sobre la Organización Nacional de Manejo de Emergencia, NEMO por sus siglas en inglés, está en Belice. Fue creada el 1 de febrero de 1999 después de que el huracán Mitch de categoría 5 amenazara a Belice durante 5 días en octubre de 1998. NEMO se estableció para prepararse y responder a los huracanes e inundaciones. Ahora, actualmente ha ampliado su mandato para incluir otros peligros. NEMO es el único departamento de gobierno de Belice y autoridad responsable de mantener a Belice en un estado de preparación para cualquier emergencia que pueda requerir una respuesta a nivel nacional. Estos desastres pues van para mayor. Dado el cambio climático, hay una amenaza más latente de estos distintos
desastres naturales que, como mencionabas, puede que de repente según nuestra región, de repente nuestra ubicación geográfica, pues no haya como esa gran probabilidad de distintos desastres, pero dado el aumento del cambio climático y demás amenazas que están actualmente poniendo en peligro al mundo, pues nos puedan afectar todas estas diferentes riesgos de desastres naturales. Entonces, si tú eres una persona curiosa y te gustaría aprender más sobre esto, y te gustaría aprender más cómo prevenir o prepararte para desastres naturales, te invito a educarte, a conocer o a visitar entidades cercanas a ti o conseguir información sobre este tema para que estés más capacitado y puedas proteger no solo a tus seres queridos, sino que a tus amigos y personas cercanas y conocidas. A continuación te presentamos un material para conocer más sobre la importancia del sector agrícola en América Latina y el Caribe. Veamos. Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. El patrimonio natural de América Latina y el Caribe es una riqueza que resulta clave para mantener las dinámicas y los equilibrios ambientales en todo el planeta. Las zonas rurales de la región contienen el 50% de la biodiversidad mundial, el 23% de los bosques, un tercio del agua dulce y el 12% de las tierras cultivadas. Este patrimonio natural provee la base para una producción agrícola y alimentaria abundante y diversa, que da empleo y que nutre a cientos de millones de personas. La región aporta actualmente un 14% de la producción agrícola mundial y el 23% de las exportaciones de productos agrícolas y pesqueros. Su sector agrícola es la fuente principal de ingresos para 15 millones de familias de agricultores y 2 millones de familias de pescadores, e indirectamente da empleo a decenas de millones más. Sin embargo, la manera en que hasta hoy se ha desarrollado la actividad agrícola ha tenido importantes consecuencias ambientales, y existe un amplio acuerdo en que este sector no puede seguir creciendo de la misma forma. Desde 1970, la región ha perdido cerca del 80% de su biodiversidad. Su superficie de bosques se ha reducido. Más de la mitad de las pesquerías de la región se encuentran sobreexplotadas y casi 200 millones de hectáreas de tierras están degradadas. El sector agrícola, forestal, ganadero y el cambio de uso de suelo es responsable del 42% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la región. En los próximos 11 años, el 40% de la superficie de América Latina y el Caribe habrá alcanzado o sobrepasado el umbral de 2 grados de calentamiento, y para 2050 toda la región estará bajo un nuevo régimen climático, con un aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos y cambios en los patrones de lluvias y en los rendimientos de los cultivos. Si para las próximas décadas se espera una escalada del 70% en la demanda global de alimentos, ¿cómo puede América Latina y el Caribe seguir aportando a la alimentación global al tiempo que reduce los impactos ambientales de la agricultura en un contexto de cambio climático? En la FAO estamos convencidos de la necesidad de una transformación hacia una agricultura sostenible y resiliente, que será una fuente de crecimiento para la región. Para impulsar este cambio, la FAO propone a sus países miembros una agenda basada en 2 objetivos. El primero es producir de manera más sostenible, reduciendo la huella ambiental y logrando una mayor integración con los ecosistemas y la biodiversidad. Para lograrlo, es necesario reducir la huella ambiental de la agricultura, lo que requerirá mejorar la salud del suelo y avanzar hacia un uso eficiente del agua, cuya escasez es un enorme desafío. Integrar la conservación de la biodiversidad en las políticas de producción permitirá preservar la base de recursos que sostiene la agricultura y seguridad alimentaria regional. Este esfuerzo debe correr en paralelo con el manejo sostenible de los bosques, incluyendo el combate a la tala ilegal, la cogestión forestal, la forestería comunitaria y las concesiones forestales. La pesca y la acuicultura pueden ser un aporte clave para la seguridad alimentaria y a una alimentación más saludable.
Por esta razón, los países deben combatir la pesca ilegal y velar por el crecimiento sostenible del sector. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura y el sistema alimentario es una prioridad fundamental. Lograrlo requiere combatir la deforestación, impulsar la ganadería baja en emisiones, recarbonizar los suelos y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos. El segundo eje del programa de la FAO está centrado en conseguir que los agricultores, las comunidades rurales y los ecosistemas sean más resilientes al cambio climático. Debemos invertir en prevención para reducir el costo de los desastres por fenómenos naturales y mejorar los sistemas de información y monitoreo del riesgo para actuar de manera oportuna y efectiva. Existe una gran variedad de prácticas productivas resilientes al cambio climático, pero el desafío es lograr que sean adoptadas a gran escala por los agricultores, las empresas y las comunidades. Para implementar estos dos ejes de trabajo se requiere mayor inversión, un gran salto en innovación digital y tecnología y un cambio institucional profundo para construir una nueva gobernanza que involucre a más sectores de la sociedad y estimule la cooperación entre los países. El desafío que la región enfrenta es considerable, pero la transformación de la agricultura hacia la sostenibilidad y la resiliencia será una fuente de múltiples oportunidades. Con nuevas modalidades de producción, fruto de innovaciones tecnológicas, mayor inversión en capital humano e investigación, mejores políticas y mayor inclusión de los productores pequeños y medianos en los nuevos mercados verdes, la región puede entrar en un nuevo ciclo de crecimiento. Esta transformación no solo redundará en una sociedad más justa e inclusiva, sino en una agricultura que no solo explote los recursos naturales, sino que los potencie y los valorice. Ahí está el futuro. Un pequeño agricultor, los que son considerados pequeños y medianos agricultores, muchas veces son los que más protegen los recursos, ya que poseen pocos, entonces ellos deben sacarle el mayor provecho. En el video pues se mencionaba la inclusión sobre todo de las empresas privadas, que considero pues es parte de lo más importante, porque pues ya que estas poseen grandes porciones de tierra, es importante que ellas implementen un buen sistema, sobre todo pues agradable con el medio ambiente para producir, ya que también pues ellos producen a grandes cantidades y son el sostén de sus países para, mencionabas, importar a otros países. Importante que quizás en el futuro podamos visualizar las colaboraciones de NEMO y CONRED en la gestión de riesgo de desastres en el sector agrícola en la zona de adyacencia, para tratar de ayudar a los agricultores, especialmente cuando hay inundaciones y las plantaciones están dañadas. ¿Cuál es el recurso? ¿Qué es el paso que toman para ayudar a esos agricultores? ¿Cómo ellos pueden buscar ayuda? ¿Y qué son los proyectos en los cuales ellos se pueden aplicar para estas ayudas? Y si usted tiene alguna idea innovadora o quiere tomar parte y dejar su opinión sobre ese tema, lo puede hacer por medio de WhatsApp, o se puede unir a nuestro grupo de WhatsApp al 610-6284, o lo puede hacer en los comentarios. Considero que la lección primordial es que las acciones deben ser preventivas en lugar de reactivas. También es importante que la respuesta sea integral y que plantee estrategias para poder responder a los impactos posteriores a los desastres, con iniciativas primordialmente para la reactivación económica. Principalmente en los casos de los cultivos de subsistencia, así como aquellos pequeños agricultores que perdieron sus cosechas actuales y que no tendrán capital para acceder a semillas e insumos para volver a sembrar sus cultivos. Nos damos cuenta que eso a la larga tiene repercusiones en los medios de vida de las personas afectadas por el desastre y genera impactos económicos en el nivel local. También creo que es importante que conozcamos las herramientas de gestión, mitigación y prevención del riesgo desarrollado por nuestras agencias nacionales, CONRED y NEMO. Y ojalá pudiésemos desarrollar e implementar algunos de sus protocolos de prevención para poder disminuir los impactos. Finalmente, queremos instar a los oyentes
también a conocer más sobre las iniciativas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, sobre el que conversamos temprano, y también sobre la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que adelantan proyectos tanto en Guatemala como en Belice en pro de disminuir los riesgos de desastres en la agricultura. Bueno, Yari, fue un placer estar contigo en este episodio. Eso nos lleva al final del episodio del podcast La Zona. Muchas gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a la Organización de Estados Americanos por el espacio de diálogo entre jóvenes de Guatemala y Belice. Para mí también ha sido un gran placer poder compartir esta información muy importante, no solo para nosotros como jóvenes, sino que para la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse y compartir el episodio en sus redes sociales. Les recordamos que tenemos un grupo en WhatsApp llamado La Zona, donde pueden opinar sobre los futuros episodios o el que acabamos de presenciar. Esperamos escuchen nuestro próximo episodio del podcast La Zona. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.